¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base ASRock B560 Pro 4. Por lo general, las placas dentro de compañías como ASRock no son los modelos más pensados a la hora de realizar ensambles, y en cuyo caso de determinarnos hacia estos, aquellas placas que más resaltarían siempre se encontrarían en las Steel Legends, pensados para dar el paso hacia las gamas altas y en algunos de los casos ante precios inferiores, pero precisamente ante el balance en costo y calidad es donde se establecen placas como ASRock B560 Pro 4, que por la conectividad planteada da muy buenas posibilidades, y con este video te estaré mostrando cada una de sus características, como a su vez las ventajas y desventajas que se nos van a presentar si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3, aunque debes tener en cuenta que el que sea compatible no significa que sean las mejores opciones ante ciertos procesadores, y más si requerimos de overclock para los mismos. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset empleado se delimita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz, y a su vez, este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que se contará con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 4800 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, el principal dentro de los mismos con el soporte para PCI Express 4.0, y por ende sería desbloqueable con procesadores de la 11ª generación, y para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Para el segundo M.2 se hará soporte en PCI Express 3.0 y en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, y para el último M.2 se encontrará soporte en PCI Express 3.0 X2 y SATA para tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos se ejecutaría en su versión 4.0, esto en cuyo caso de incluir un procesador de la 11ª generación. Para la segunda conexión, aunque presente formato X16, en realidad estará corriendo por 2 y en su versión 3.0. Adicional a esto encontraremos dos PCI Express X1 3.0 y a su vez un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión TPM, dos conexiones de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones híbridas que se pueden utilizar para ventiladores externos o bombas de agua, un USB 2.0, dos USBs 3.2 de primera generación, y por último se estaría destacando un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C. Ya para el lado de sus conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, un HDMI, un DisplayPort, 4 USBs 3.2 de primera generación, dos USBs 2.0, una conexión RJ45 y 3 conectores de tipo jack. Ya por último nos encontraremos con un diseño de 8 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas ante esta placa en un formato de tipo ATX, donde se determinan muy buenas posibilidades a la hora de construir ensambles con esta placa base, principalmente al momento de hablar de su conectividad, ante la que se mantienen apartados establecidos ante modelos de mayor gama y un URM que, si bien no es la mejor representación actualmente, puede consigo traer buenas posibilidades y con un precio muy balanceado frente a su competencia. Aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así como cada una de estas características nos plantean una placa base y con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían
a su favor. Aquí, como te he indicado anteriormente, uno de los apartados más fuertes que se pueden destacar en este modelo se relaciona a fin de la conectividad establecida y que nos daría un balance muy sólido y capaz de competir con placas de mayor gama, por lo cual muchas de estas ventajas se relacionan principalmente en este apartado. Así, por ejemplo, se destaca la inclusión ante PCI Express 4.0 a través de las conexiones principales para M.2 y PCI Express EX16, que nos van a permitir desde obtener las mejores unidades de almacenamiento en el mercado o basar nuestras construcciones sacando el máximo rendimiento a las tarjetas gráficas más recientes. En relación a estos dos apartados, el PCI Express EX16 principal ya mantiene un reforzamiento para su conexión a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado, y a su vez este M.2 antes mencionado añadiría ya la disipación correspondiente para las unidades que situemos, así como también otros dos M.2 adicionales y un tercer M.2 de tipo KE dedicado específicamente para tarjetas Wi-Fi. En cuanto a la conectividad para USB de tipo C, se representaría con un encabezado externo determinado para el gabinete, así como también para la personalización se mantiene el estándar de dos conexiones de tipo ARGB y dos de tipo ERGB modificables a partir de Polycron Sync. Se mantiene el mismo códec de audio que se planteó para muchos de los modelos de la gama alta en B560, así como también se conserva una buena base para la frecuencia de las memorias RAM a través de la activación de sus perfiles XMP. Adicional a esto, pocas ventajas se van a seguir destacando, pero sin duda, de las que más harían presencia se determinan a partir de su costo frente a modelos tanto de la mayor gama en B560 como a su vez aquellos pertenecientes a chipsets superiores, y donde los costos para esta 11ª generación representarían una inversión bastante alta en comparación con este modelo. En cuanto al VRM, de nuevo se establece la cuestión de que es una buena alternativa siempre y cuando se evalúe frente a su competencia, pero que en un carácter general, en comparación con otros modelos, sí que se encontraría por debajo. Aquí, por ejemplo, se nos plantea la incorporación de 8 fases de alimentación, 6 para su VCore y 2 para su SOC. Las fases vitales para el soporte con procesadores son estas 6 fases en su VCore, siendo importantes tanto la cantidad de fases como la calidad propia de los componentes utilizados. Ante esto, 6 fases no propiamente es una calidad alta, pero la incorporación de un diseño directo sin dobladores o diseños de riel dividido es una buena base. Asimismo, se implementarían los MOSFET de Sinopower SM4508NH para los MOSFET de lado alto y los SM4503NH para los MOSFET de lado bajo. La suma de estos componentes dan a la final no tan buena eficiencia para las gamas superiores, y por lo que se destina principalmente ante líneas de procesadores como i5 y en un máximo establecido en i7 sin modificaciones. La cuestión es que precisamente no es el mejor VRM y haría limitaciones ante estas gamas superiores, que evidentemente no es el objetivo de un modelo como estos, pero por el precio planteado el establecer una construcción en i5 o i7 se convierte en una buena alternativa frente a su competencia. Pero así como vamos a encontrar cada uno de estos apartados que jugarían a favor de esta placa base, de igual manera no es un modelo que esté exento de contener desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían a favor de la misma. En este caso, muchas de las desventajas que se pueden plantear para esta placa base son apartados principalmente determinados frente a la comparación con modelos de mayor gama, donde gracias a los precios suministrados para los mismos se pueden permitir muchas más características en sus configuraciones y que evidentemente no se sumarían con esta placa base, ya sea desde modelos donde la conectividad se representa en su mejor muestra ante una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0 o de igual manera aquellas representaciones en Thunderbolt a través de controladores unificados a la placa o las versiones en sus encabezados más recientes, así como también una mayor cantidad de conexiones en PCI Express con el formato X16 y en algunos de esos casos destinadas para ensambles con doble GPU. Por otro lado, aquellas determinadas para el overclock plantean una base muy sólida en su VRM y que claro que no se va a asimilar en una placa en esta gama. La cuestión es que cada uno de los apartados encontrados en este modelo presentan mejoras ante placas de mayor gama y cada una de estas mejoras a la final son desventajas con las que cuenta esta motherboard, pero a su vez son acompañadas con un precio correspondiente con cada uno de estos apartados extra, y realmente algo más afín se encontraría en que no añada un encabezado de tipo Thunderbolt, por ejemplo, o por otro lado el que no se añada una conexión a USB de tipo C destinada a su backplate. A su vez este backplate que tampoco esté unificado a la placa, que su tercer M.2 solo funcione en X2, al igual que su segundo PCI
PCI Express con formato X16 y que tan solo se presente una disipación para estas unidades de almacenamiento, o relacionado con esto los problemas ante anchos de banda compartido entre conexiones, y donde precisamente este tercer M.2 presentaría anchos de banda compartido con el puerto SATA 1, y al utilizar este M.2 con una unidad de tipo SATA, este puerto SATA 1 será deshabilitado. No es un problema muy amplio, pero sí que se debe tener en cuenta ante los ensambles que planeemos. A la final, cada una de estas desventajas se representan por el precio de la placa, y es difícil el encontrar un modelo que sí añade estos apartados faltantes por el costo que establece esta motherboard. En conclusión, aunque muchas de las placas donde los precios tienden a reducir, siempre reducen a la par la conectividad de las mismas, en este modelo no propiamente pasaría esto, ya que plantea un estándar con una conectividad muy cercana frente a las gamas superiores, pero sin añadir aquellos apartados en disipación o estética que incrementaran en gran medida el costo de las mismas, siendo uno de los principales apartados a destacar y donde la mayor limitación sería a fin de su VRM, por lo menos frente a las gamas superiores. La cuestión ante esto es que se plantea una buena base en conectividad, y por el precio determinado tampoco es que se pensara para procesadores en gamas superiores a i7, lo que haría probablemente uno de los mejores balances en la actualidad. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.